Iglesia militante versus iglesia triunfante. Amado Padre Celestial, te oramos para que nos ayude a estar en la iglesia triunfante, esa que oye tu voz y a la voz de tu Hijo, el Cordero, y lo sigue por donde quiera que va. Sabemos que en todas las iglesias hay personas que pertenecen a tu iglesia triunfante. Ayúdanos a pertenecer a ella, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha asistido a esta reunión desde 1957. 1957. Yo ni siquiera estuve allí. Bien. Por eso, la reunión se llama Conferencia de Secretarios Generales de Comuniones Mundiales Cristianas. ¿Ok? ¿Por qué los adventistas? Y en realidad tenía una diapositiva que quería mostrar, pero no puedo mostrar mi PowerPoint. Entonces, hay una lista grande. Una lista que se llama Comuniones Mundiales Cristianas. Es decir, las iglesias que se consideran genuinamente cristianas. En esa lista tenemos la Conferencia General Adventista del Séptimo Día. Y la sesión 9, porque recuerdo claramente que la presenté varias veces, tú tienes a las iglesias que llaman Cristología Ortodoxa. Lo que significa que tienen una comprensión diferente de quién es Cristo. Y en esa lista están los santos de los últimos días, los mormones, la iglesia de la cienciología, los testigos de Jehová y algunas más. Ahora, los adventistas han sido diligentes desde Bert Bach y después de John Grass y de mí ahora, como para asegurarnos de que se nos mantenga en esa lista como cristianos genuinos. Eso es parte de nuestro trabajo. Ahora, algo fascinante. Me pidieron que fuera el secretario. ¿Cuál es entonces el papel del secretario? Organicé una reunión al año donde estos líderes reúnen a cada denominación presente en sus propios términos. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen y por qué? He estado haciendo esto durante más de 10 años. Debido a estas cosas, desarrollan confianza. Pronto se reunirán en Accra, Ghana, estos líderes mundiales. Estamos hablando de bautistas, metodistas, católicos, ortodoxos y lo que sea. Y me pidieron que escribiera el contenido de Juan 17. Una adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque cuando nos mezclamos, llegan a conocer quiénes somos y empiezan a desarrollar confianza, interés, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto no lo explico en todos lados para que hoy la gente me mire y diga qué está haciendo. No hay nada de malo en eso. Bueno, puede resultar útil ser prudente. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de ecumenismo, permítanme sorprenderte. Seguro ya sabes, luego de eso. Nosotros los adventistas deberíamos ser las personas más ecuménicas del mundo. ¿Por qué digo eso? ¿No decimos que tenemos un evangelio eterno para hablarlo al mundo entero? Eso es ecumenismo. Hago una pausa en el video para decirle a este director de Libertad Religiosa Adventista que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12 dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y lo siguió otro ángel diciendo: ha caído aquella gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios, que está derramado sin mezcla de misericordia en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni todos los que reciben la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje de los tres ángeles no es oicúmene o ecuménico. Más bien, el último mensaje de misericordia de Dios es en realidad antiecuménico y nos llama a salir de Babilonia y sus hijas rameras. Sigamos con el video. La gran diferencia entre nosotros, bueno, antes dije eso, es que todo lo bueno tiene una falsedad. La Trinidad tiene su Trinidad falsa. ¿Ok? Cristo, anticristo, Cristo falso. El Espíritu Santo, espíritu falso. Iglesia, verdadera, iglesia falsa. Y podríais seguir y seguir y seguir. El ecumenismo es exactamente igual. Ecumenismo significa fusión de iglesias. Otra pausa aquí. Veamos qué significa exactamente ecumenismo, ya que el director de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial dice que todos los adventistas deberíamos ser ecuménicos. Aquí estamos en Wikipedia. Dice: el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas, separadas desde los grandes cismas del griego antiguo oikumenem, aunque se pronuncia en griego moderno, ikumenid, tierra habitada. Si bien el vocablo oikumenem se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas. Oigan, ¿qué significa esto en los tiempos del Imperio Romano? Tierras conquistadas. ¿Quieren conquistar nuestras iglesias o la conquistaron ya? Eso es lo que significa ecumenismo, o sea, para conquistar tierra. Pero esa parte él no la va a decir, porque los jesuitas son mentirosos. Roma ya conquistó esta iglesia. El que no lo quiera ver debe estar ciego. Conquistaron la iglesia militante, como pasó en el tiempo de Cristo. La historia se repite. Pero al igual que aquellos judíos, hay gentes que todavía creen que son libres, cuando hace tiempo que han vendido sus sinagogas a Roma. Son esclavos de Roma. Roma controla a la iglesia militante, pero no a la iglesia triunfante. Esa iglesia donde sus miembros están en toda tribu, lengua y nación. Esos que Dios llama a la niña de sus ojos porque guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de su Hijo Jesucristo. Son vírgenes porque no se han acostado con otras mujeres, o sea, no han entrado en ecumenismo con otras iglesias. Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? I need a break. Let's kick it.
Lo interesante es que muchos lo ven claramente y aún así buscarán negar esto. Señor, ten misericordia de nosotros y despiértanos y haznos entender que solo debemos confiar en ti. Hoy en día hay muchas ovejas que están así, como esta imagen que está aquí. Da pena decirlo, pero es la realidad. Sigamos escuchando al jesuita infiltrado. Usted dice de ninguna manera. Si ecumenismo significa la reunión de iglesias bajo un líder humano, ya sea el Papa, el Patriarca o quien sea, eso es falso. Pero el verdadero ecumenismo está bajo Cristo. Y ese es el que promovemos. La Biblia dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchos caerán con estas palabras de la serpiente tergiversando la palabra de Dios y intentando engañar con versículos sacados de contextos a aquellos que no quieren ver la verdad. Despiértate, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Él no puede alumbrarte si usted quiere seguir durmiendo o ser un muerto espiritualmente. De acuerdo con el director mundial de libertad religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Gannon Diop, los adventistas promueven y defienden el ecumenismo en Cristo. Estas palabras me suenan a la del Papa. Seamos todos uno, porque el Señor quiere que seamos uno. ¿Alguien me puede dar un texto de cuando nuestro amado Salvador Jesucristo intentó unirse a las tradiciones de Roma o a las iglesias de los judíos en su tiempo para obtener libertad religiosa o que pusieran su nueva religión en una lista? De hecho, la Biblia y el deseado de todas las gentes nos muestra cómo los hermanos de Jesús incluso lo criticaban, porque Jesús no quería aprender de los maestros de la iglesia judía de su tiempo. ¿Cuántas veces rechazó Dios a Israel por juntarse a otro pueblo? Pero esta gente no entiende. Sigamos viendo el video. Y con el mensaje. Pero a veces la gente tiene miedo a las palabras. Y a veces parecemos anticuados en el mundo. E incluso el patriarcado ecuménico es una mala palabra para ellos. Los consejos ecuménicos de las iglesias no es una mala palabra. Aunque no adherimos a todos los credos que se desarrollaron a lo largo de los siglos. Así que debemos tener cuidado también de no parecer como personas tan atrasadas y que no entienden nada, que viven en una burbuja totalmente diferente. El ecumenismo no es malo. Lo malo es comprometerse por el ecumenismo del humanismo. Pero el ecumenismo no tiene ningún otro liderazgo sino Cristo. Eso es lo que traemos a la mesa. Entonces, esto es lo que quería agregar, porque, ¿sabes? A veces voy a lugares y hay personas que me dicen, oh, ¿tú estás en ecumenismo? Le digo, sí, lo estoy. Lo digo a propósito, porque sé que esto es confuso. Pero precisamente con el propósito de decirlo, pero ¿qué quiere decir con ecumenismo? Y luego nos damos cuenta de que el ecumenismo para esta gente significa apostasía. Por supuesto que lo rechazamos. ¿Apostasía? ¿En serio? Promovemos a Cristo y solo a Cristo. Y ese es uno de los principios de la Reforma. Y aquí está cantando la alabanza preferida que usa la Iglesia Católica en sus misas. Alabad todas las naciones, alabad al Señor. Incluso hasta se sabe la canción. ¿Alabad al Señor? ¿A qué Señor? Será Satanás, porque no creo que la gran ramera alabe al Dios creador de los cielos y la tierra. Aunque sí creo que hay católicos que aman a Cristo y que no conocen mucho sobre la Biblia y con la luz que tienen hacen todo de corazón y Dios acepta su servicio. Y cuando Dios a través de nosotros le diga, salí pueblo mío de Babilonia, o ya le está diciendo porque muchos están saliendo y muchos han salido, ellos saldrán y se unirán a Cristo, no a una denominación. Apocalipsis 14 del 4 al 5 dice,
Esos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron con otras iglesias, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos, se está hablando de redimidos aquí, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y si usted sigue leyendo el verso 6, ahí empieza el mensaje de los 3 ángeles. O sea que este mensaje de los 3 ángeles no puede ser predicado por una iglesia que esté contaminada con el ecumenismo. Eso está claro, hermanito. Muy claro. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, ¿tú crees que Ted Wilson no está en ecumenismo como él dice? Por sus frutos lo conoceréis. Una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace. Todas estas reuniones no son por casualidad. Y todo este asunto, esto se planea. ¿Ustedes creen que es casualidad que no quieren que se predique el mensaje de los 3 ángeles? Hablando de la iglesia católica y te dicen, no, predícanos de Jesús. Como si Apocalipsis mismo no fue dado por Jesús. Estas gentes están locos. Miren aquí este libro, deja que el amor mutuo continúe. Y Ted Wilson es el que está ahí. Un libro que incluso lo tiene el mismo Papa Francisco. Entonces, yo no entiendo cómo estas personas pueden mentirle al pueblo de Dios. Y hay personas que no miran a Jesucristo. Se van detrás de hombre. Yo entiendo porque estas cosas nos duelen. No crea que me encanta mostrar esto, pero hay que mostrárselo porque estos lobos se llevan a muchas personas con ellos. De hecho, soñé nuevamente que el Señor me decía, sigue predicando la palabra. No importa los obstáculos que se te opongan, sigue predicando la palabra. Y en eso estoy aquí. Pues a mí me llamó Dios, a mí no me llamó el hombre. Ustedes pueden ver aquí cómo esta será la iglesia que llevará el mensaje de los 3 ángeles. Para nada. Podemos ver que la Biblia habla de una iglesia que no está en ecumenismo. O sea, una iglesia que no se ha contaminado con otra. Eso está claro, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hija de Sión, te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero, se han juntado muchas gentes contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos sus deseos sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Miqueas 4, del 10 al 12. Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su mayor peligro. Prometió librarla y declaró, yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Jeremías 30:18. ¿A qué iglesia no desamparará Dios? ¿Será a la Odisea? ¿No dice Dios que Él la vomitará de su boca? ¿Será que Dios quiere que pertenezcamos a otra iglesia, en especial a la iglesia de Filadelfia, y no a la Odisea, porque es una iglesia tibia? ¿Será que nos han lavado el cerebro haciéndonos pensar que somos de la Odisea para que no tomemos en serio el pecado, cuando en realidad la Odisea es una iglesia dormida que cree que solo dejaremos de pecar cuando Jesús regrese? ¿Cuál es la iglesia que Dios prometió librar?
¿Fue a la Odisea o a Filadelfia? ¿Te han lavado el cerebro haciéndote pensar que la iglesia de la Odisea es la iglesia que triunfará en el fin y que todos sus miembros se convertirán justo antes de la venida de Jesucristo? Despierta de la matriz, porque no es así. Muchos creen que la iglesia de la Odisea puede ser una iglesia sucia, pero que Cristo al final del tiempo la va a limpiar y que es la niña de los ojos de Dios. Y no debemos preocuparnos por ser santos, porque cuando Cristo venga nos hará santo. Eso es una gran mentira. Si usted no busca la santidad ahora, no espere que cuando Cristo venga la tendrá. Hechos 14:12 dice muy claro que sin santidad nadie verá al Señor. Veamos cuál es la niña de los ojos de Dios. Veamos con la Biblia, no con palabrerías, ni lavado de cerebro de nadie, sino con la palabra de Dios. Veamos cuál es la iglesia que Dios llama la niña de sus ojos. Es bueno saber esto porque todas las denominaciones dicen ser ellas. La Iglesia Católica afirma ser la iglesia verdadera y la primera, cosa que no es verdad, pero los analfabetos bíblicos se comen ese cuento. Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica te mataba en la Inquisición si tú poseías una Biblia, pues ellos no querían que te dieras cuenta sobre lo del purgatorio, el alma que nunca muere en el infierno, la Virgen María como una diosa e intercesora, sus misas, las indulgencias, el celibato, sus idolatrías en las imágenes, su falso día de reposo llamado domingo y muchísimas otras cosas que no son verdad. Por eso querían privar al ser humano de tener la palabra de Dios y que Dios le mostrara de manera personal que no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual ser salvo, que solo en Jesucristo obtenemos perdón de pecados y que por un ser humano pecador igual que usted no puede recibir el perdón de Dios. Esto es solo a través de la sangre de Jesús. Los evangélicos también tienen el mismo cuento. El estilo de vida de lujo de los siguientes predicadores de la prosperidad va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. T.D. Jakes vive en una mansión de $5,5 millones en Fort Worth, Texas. Conduces un auto maravilloso, tienes un avión. ¿Cómo se explica todo eso? Joel Osteen vive en una mansión de $10,5 millones en Houston, Texas. No creo que haya nada de malo en tener un lugar agradable para vivir. Cuando tu riqueza se obtiene distorsionando el evangelio de Jesucristo, hay algo bastante malo ahí. Y Joel Osteen no se disculpa por su riqueza. ¿Te disculpas de cierta forma por tener ese gran piano? Realmente no, Oprah. Simplemente sentimos que esto es una bendición de Dios. Stephen Furtick vive en una mansión de 16,000 pies cuadrados en Reddington, Carolina del Norte. El pastor de la iglesia Elevation está construyendo una casa de 16,000 pies cuadrados en Weddington. Clifford Dollar vive en una mansión de $3,5 millones. Si quiero creer que tendré un avión de $65 millones, tú no me puedes detener. Pero cuando tu riqueza se obtiene, aprovechando las esperanzas y los temores de personas enfermas y desesperadas, hay muchas cosas malas en eso. O Jesse Duplantis, que vive en una mansión de 35,000 pies cuadrados. Solo que Duplantis, por ejemplo, vive en una casa parroquial de 35,000 pies cuadrados. Kenneth Copeland vive en una mansión de $7 millones y posee varios jets privados. Tyler es uno de los tipos más grandes. Hizo ese avión tan barato para mí que no pude evitar comprarlo. El estilo de vida servil que viven esos predicadores de la prosperidad está construido sobre las espaldas de personas pobres y desesperadas de sus mega iglesias y de todas partes del mundo, prometiéndole riqueza si dan a sus ministerios. Dios quiere bendecirte, y la forma en que entras por esa puerta es la siembra de semillas espiritualmente y financieramente. Pero todo es mentira. El Evangelio de la Prosperidad no tiene interés en el Evangelio bíblico. Lo único que ofrece es prosperidad financiera, un bienestar físico a gente desesperada. Dale a ese botón de donación y cuando lo hagas, siembra $1,144. Segunda de Pedro lo dice rotundamente. En su avaricia, estos falsos maestros te explotarán. El explotar a los enfermos y aprovecharte de los pobres y enriquecerte al mentirles. ¿Hay algo más miserable que eso? ¿Y después atribuírselo al Espíritu Santo? El Evangelio de la Prosperidad es lo peor. Incluso esos predicadores de la prosperidad van hasta el punto de hacer su propia doctrina de dar dinero sin parar.
Por ejemplo, a menudo los escucharás decir que cada vez que le das a Dios, le estás dando un préstamo y Él te lo va a pagar. Me encanta esa escritura que dice que cuando ayudas a los necesitados, le estás prestando al Señor y Él te pagará. Eso es lo que haces cada semana o cada vez que das. Estás prestando al Señor y sé que lo has visto en tu propia vida. Dios sabe cómo volver a pagarte. Esos predicadores de la prosperidad están ejecutando un esquema prometiendo riqueza y una vida de abundancia a todo aquel que da. Pero solo uno es el que se hace rico, y es el hombre de arriba. Una señora me envió $10,000 hace 3 días. Y anoche estaba entrando a la iglesia y una persona se acercó a mí y me dio un cheque por $14,000. Estas personas son charlatanes y cuentan con que sus seguidores y sus oyentes son analfabetos bíblicos para que puedan caer en sus planes. Los predicadores de la prosperidad confían en el hecho de que tú no conoces la palabra de Dios. Cuanto más analfabeto bíblico seas, más fácil será su objetivo. Tu dinero es el modelo, y es simple: dame tu dinero, y Dios te lo multiplicará a cambio. Pero ¿no te preocupa que este tipo de mensaje sea escuchado por alguien en las circunstancias más espantosas, que vive en una especie de ruleta económica y decide hacer una especie de apuesta con Dios diciendo, no pagaré el alquiler este mes y se lo daré a Joyce y veremos qué pasa? ¿Te preocupas por eso? Lo sé totalmente, pero no me preocupo por eso. No hay lugar para eso en la iglesia. Ningún pastor debería hacer eso. No hay un modelo bíblico para decir, oye, dame todo tu dinero. Eso es una estafa. Principio 4. Tú determinas el tamaño de tu cosecha cuando siembras tu semilla. ¿Necesitas una gran cantidad de cosecha? Siembra entonces muchas semillas. ¿Necesitas una gran cantidad de cosecha? Siembra entonces muchas semillas. Así que si tienes cáncer o si tienes un niño enfermo y moribundo, en el mejor de los casos deberías cavar profundamente. Porque cuanto más grande sea el milagro que necesites, más grande será la semilla monetaria. Y guardan el mismo día de reposo que guarda su madre, la Iglesia Católica, la ramera. Las iglesias de la rama judía creen que el anticristo saldrá de Jerusalén sin saber que el real anticristo está sentado en el Vaticano. Ese es el Papa de Roma. La iglesia adventista al principio fue levantada para llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Pero, como pasó con la iglesia que dejó Cristo a los discípulos, cuando los discípulos fieles murieron, 100 años después, la iglesia se corrompió. Entraron lobos rapaces que no perdonaron el rebaño. Tal como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, del 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia se vendió al gobierno por dinero y Constantino introdujo imágenes paganas. La iglesia, cuando empezó, ni siquiera imágenes de cruz tenía. Constantino introdujo también el domingo como día de reposo, el 7 de marzo del año 321, y dio puestos elevados y dinero a muchos líderes de la iglesia que Jesús había fundado para que aceptaran y llevaran al rebaño tras sí. Tal como hicieron los modernos cristianos con los pinchazos. Todas las iglesias, no solo la adventista, les dijeron a las personas que debían pincharse y ponerse la máscara, o de lo contrario, no podrían entrar a la iglesia. Lo interesante es que las iglesias que hicieron eso se llaman a sí misma la niña de los ojos de Dios. ¿En serio? ¿Eres la niña de los ojos de Dios? En un mundo de ciegos, como dicen por ahí, el tuerto es el rey. Y si tú hablas en contra de algún pastor apóstata infiltrado jesuita, te dicen, tú estás atacando a la niña de los ojos de Dios. Tú estás hablando contra el ungido de Dios. Esos tienen la misma prepotencia que los católicos. ¿Acaso no dice Juan 11:49 que Caifás era el sumo sacerdote? ¿No era Caifás un ungido? ¿No fue ese ungido el que preparó todo para la muerte de Jesús con Roma? ¿No fue el sacerdote que rasgó su vestido y dijo que Jesús era digno de muerte? Un sacerdote es sinónimo de un pastor hoy. Todos los sacerdotes eran ungidos, y no solo ellos, sino que todos los reyes también. ¿Acaso no ungieron a Absalón, el hijo de David, que quería matar a su propio padre para ser rey? ¿No puedo hablar contra Absalón?
¿No era Acab, el esposo de Jezabel, rey de Israel, también un ungido? Si lees la palabra de Dios con humildad y no leyéndola con preconcepto de cómo te han enseñado, sino pidiéndole a Dios que te hable Él, porque este mundo está lleno de engaños, y le pide con un corazón sincero que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ti, créemelo, Jesús enviará su Espíritu y te hará ver cosas en versos que a lo mejor has leído toda la vida, pero hasta ahora empieza a entenderlo. David no quiso matar al ungido de Dios, el cual era su suegro, pero David sí expuso a Saúl ante todo Israel como un hombre que buscaba matar a David. Además, te recuerdo que el padre del mejor amigo de David era Saúl. David no quería matar al papá de su mejor amigo, y en los planes de Dios no estaba que Saúl muriera a manos de David, pero sí lo expuso como un hombre injusto que intentaba asesinarlo. En 1 Samuel 24, del 18 al 23 se registra que en varias ocasiones Saúl trató de quitarle la vida a David. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Pero, ¿no criticó David a Saúl por lo que quería hacer? El Salmos 52, del 1 al 3 dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Que David no lo matara no quiere decir que David no hablara en su contra. Hoy en día quieren prohibirte hablar en contra de sacerdotes, violadores de niños y pastores apóstatas, que les prohíben a su iglesia hablar de profecías y de bestias, cuando el mismo Jesús es que te manda a leer el libro de Daniel. Miren qué cosa. Todos los dirigentes, para mantener a su iglesia sumisa y que no se levanten cuando hagan sus vagabunderías, usan este verso para decir que ni siquiera tú puedes criticarlo cuando ellos se vuelven lobos rapaces. Saúl mató a muchos sacerdotes que eran ungidos de Dios. O sea, él sí tenía derecho de matar a los ungidos de Dios, pero a él no se le puede ni siquiera criticar. ¡Qué locura!, dicen estas gentes cuando dicen: no hable contra el ungido de Dios. ¿No levantaré mi voz como trompeta contra el lobo vestido de oveja? Entendemos mal la historia de David. David no mató al ungido, pero sí habló en su contra. David contra Saúl, un ejemplo de la sumisión bajo el líder. Vamos a ver esto. La historia bíblica de Saúl y David es usada a menudo por los líderes religiosos institucionales para enseñar que un cristiano tiene que someterse a su líder, aun cuando el líder está equivocado. Los pasajes más citados en este contexto son las dos oportunidades donde David tenía la posibilidad de matar a Saúl, pero decidió perdonarle la vida. 1 Samuel 24:6. ¿Y quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? 1 Samuel 26:9. De allí dicen estos líderes que David se sometió a Saúl, aunque Saúl era un asesino y estaba actuando mal. Así también los cristianos tienen que someterse a sus líderes, aunque esos líderes estén equivocados. Y también nunca hay que criticar a un líder, porque eso sería extender la mano contra el ungido del Señor. Le agregan a la Biblia: ya no es matar, también es criticar sus malas acciones. Señor, ten misericordia de nosotros y que no seamos un pueblo sumiso, que seamos solo sumisos a ti, Creador de todas las cosas. Estamos en los últimos tiempos. Ayúdanos a ver quiénes están contigo y quiénes no. Guíanos tú, Señor, porque maldito el hombre que cree en otro hombre. Esa sumisión corresponde con la interpretación y la enseñanza de las historias bíblicas mencionadas. Recordemos que David era un siervo de Saúl, pero cuando entendió que Saúl le quería matar, huyó donde Samuel. 1 Samuel 19, del 11 al 19. Estando al servicio de Saúl, David no tenía el derecho de escaparse. Después de esto, David faltó deliberadamente 3 veces en el banquete donde era invitado por el rey. 1 Samuel 20, versículos 5 al 7, 24
al 30. Esto calificaría como una actitud muy rebelde a los ojos de muchos pastores contemporáneos, quienes ni siquiera toleran que sus siervos colaboradores falten una sola vez al culto. Recordemos también que David era claramente un rebelde en los ojos de Saúl. De otro modo no lo hubiera perseguido. Otras personas lo vieron de la misma manera. Nabal, por ejemplo, lo llamó un siervo que huyó de su señor. Eso está en 1 Samuel 25:10. Aún después de la primera vez que David perdonó la vida de Saúl, Saúl no tomó esto como una señal de sumisión, porque volvió a perseguir a David. La segunda vez, Saúl dijo a David que vuelva con él y le prometió no hacerle ningún mal. Eso está en 1 Samuel 26:21. Pero David no volvió con Saúl. También en esta oportunidad entonces, David no hizo caso a Saúl. Sin embargo, toda la historia deja claro que Dios estaba del lado del rebelde David y en contra de su ungido Saúl. Veamos también qué significan las palabras extender su mano contra el ungido del Señor. Se trata de que los hombres de David le aconsejaron matar a Saúl. Pero algunos pastores hoy en día no soportan ni siquiera que uno lo critique con palabras. Inmediatamente se quejan de que uno esté extendiendo su mano contra el ungido del Señor. Hay una gran diferencia abismal entre criticar y matar. David sí criticaba a Saúl muy abiertamente y en público. ¿Por qué oyes las palabras de lo que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor, pues, será juez, y Él juzgará entre usted y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Eso está en 1 Samuel 24:9, 14 al 15. Entonces, tomando el ejemplo de David, todos tenemos derecho de criticar a un líder que actúe mal. Y tenemos también el derecho de desobedecer a un líder tal. Si obedecerle significaría cometer un pecado o sufrir un daño nosotros mismos. Ahora, cuando usan ese verso y ponen ese ejemplo de sumisión, los pobres ni se dan cuenta con quién se están comparando. Obviamente se están comparando con Saúl, el perseguidor. O sea, sin ellos saber, están claramente mostrándose como el perseguidor, el rey que estaba en desobediencia contra Dios. Este mismo Saúl calumnió a David y torció los hechos, diciendo a sus siervos, ¿para qué todos vosotros hayan conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Recuerden que el hijo de Saúl, Jonathan, amaba a David como a un hermano. Otro motivo por el que David no levantaría su mano contra su suegro y el padre de su mejor amigo. Seguimos leyendo. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. 1 Samuel 22:8. Así Saúl se presentó a sí mismo como víctima y a David como el agresor, mientras en realidad las cosas eran al revés. Así lo hacen también muchos de estos malos líderes. Si alguien se queja por ser maltratado por ellos, o los reprende por un pecado que cometieron, o porque apoyaron los pinchazos, o porque su líder Ted Wilson anda en ecumenismo, aunque les mienta y le diga que no, pero se le ven reuniones ecuménicas todo el tiempo, y el mismo Jesús dijo que por sus frutos lo conoceréis, no por todas las palabrerías que digan, entonces dicen que son víctimas de una conspiración y de murmuraciones, y exigen la censura del rebelde, o invocan el castigo de Dios sobre él y lo expulsan. Así que, lejos de presentarnos un ejemplo de sumisión ciega, esta historia nos enseña mucho acerca del comportamiento de un líder abusivo y acerca del sufrimiento de las víctimas de tales líderes. El ejemplo de David nos muestra qué hacer frente a un líder así. Primero, alejarse de él, reprender sus malas acciones cuando es necesario, pero desde una distancia segura, encomendar la situación a Dios y confiar
que Él juzgará de manera justa. No planear venganza contra el líder ni intentar hacerle daño, pero tampoco someterse a él. No darle confianza, ni siquiera cuando prometa cambiar y ofrece una reconciliación. Un Saúl es capaz de fingir arrepentimiento y decir no estamos en ecumenismo. Lo que dicen esas cosas odian la iglesia, solamente para continuar engañando a la iglesia militante. Primera de Samuel 15 del 17 al 35. Los patriarcas y profetas y los discípulos constantemente se levantaron contra reyes y sacerdotes. Todas estas gentes eran ungidos. David no mató al ungido, pero sí se levantó contra él quitándole el reino, porque Dios a través de los hombres de David le quitó el reino. Repito, Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces ungidos, que no perdonarán al rebaño. No perdonarán a aquellos que se levanten contra sus abominaciones y su ecumenismo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dirán que no se lleven de esos disidentes, yéndose en contra de los ungidos del Señor. Por tanto, velad, vigila, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo lloraba para que no se dejaran engañar. Y ahora, hermano, los encomiendo a Dios. ¿A quién Pablo lo está encomendando? Lo está encomendando a Dios, solo a Dios. Y sigue diciendo, y a la palabra de su gracia, a la palabra de Dios, a su gracia, solo por gracia somos salvos. Y esto es por fe, mediante Jesucristo. A la palabra de Dios, no a la mía, ni a la suya, ni a la del pastor, ni a la del predicador, ni a la de nadie. Escudriñe por usted mismo. Dios quiere que usted tenga una relación personal con Él. Y sigue diciendo Pablo, que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Una vez, para recibir la herencia hay que estar santificado. No puedes estar con Dios y con el diablo. El mismo Dios le dijo a Samuel en 1 de Samuel 16, 1 al 23. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Lleva tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Se dan cuenta la actitud sumisa y masoquista que tenía Samuel con el rey Saúl? Así hay muchos masoquistas en todas las iglesias hoy en día. Ven que la palabra de Dios es tirada por el suelo, pero prefieren callar y obedecer a los hombres antes que a Dios. Después de morir Pablo y sus discípulos, Roma compró a través de Constantino a los discípulos falsos que habían quedado después de la muerte de los verdaderos discípulos. Es por eso que la Iglesia Católica reclama ser la primera iglesia, pero nada que ver. Es como cuando Satanás le dijo a Jesús que le daría todas las cosas que le mostró si postrado lo adora. Porque según Satanás, el hombre se lo había dado, pero el hombre no es dueño del mundo para dárselo. El Salmo 24, 1 al 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Satanás siempre ha sido un mentiroso. No es de extrañar que no solo los políticos, sino que también muchos líderes de todas las iglesias usen las mentiras para controlar a las masas. Pero no solo cuando murió Pablo y los discípulos sucedió esto, también cuando murieron los reformadores, Martín Lutero y muchos otros, y también los pioneros de la iglesia como Ellen White, Jen White, Waggoner y muchos otros. Antes de morir, ella escribió esto: la iglesia se está convirtiendo rápidamente al mundo. Tienen hermosa música y espléndidas decoraciones, pero son árboles infructuosos que no dan más que hojas. Así como el Señor desenmascaró la higuera, así desenmascarará a estos hipócritas pretenciosos. Carta 45.
1891. El Señor me ha advertido que vendrá una gran apostasía. Vendrá una apostasía en la espiritualidad. Muchos apartarán el oído para no oír la verdad y aceptarán fábulas. Satanás hará sus milagros para engañar. Él establecerá su poder como supremo. Puede parecer que la iglesia está a punto de caer, pero no cae, permanece. Pero, ¿cuál es esta iglesia que no cae? Porque las que conocemos han caído hace tiempo. Mientras que los pecadores en Sión serán zarandeados, la paja separada del precioso trigo. Se trata de una prueba terrible, pero aún así debe llevarse a cabo. Nadie, excepto aquellos que han sido vencidos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, se encontrarán con los leales y verdaderos, sin mancha ni pecado, sin engaño en su boca. Ella está citando a los 144,000 que no tenían engaño en sus bocas y no se acostaron con mujeres, o sea, no estuvieron en ecumenismo. Ella no habla de una iglesia militante, sino de una iglesia triunfante. La iglesia triunfante tiene miembros en todas las iglesias del mundo, gentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ella se refiere a Apocalipsis 7, eso es lo que ella está citando aquí, pero muchos creen que es la iglesia militante, donde habla de los 144,000 en Apocalipsis 7. Puedes ir y verlo por usted mismo en las Escrituras, no son inventos míos. Antes de leer la Biblia, le pido a Dios que me conceda por favor su Espíritu Santo para que no me pase ninguna luz desapercibida mientras leo su palabra. También le oro a Dios para que lo mismo sea con ustedes. Y no es que yo sea especial, es que si usted busca a Dios de todo corazón, si se acerca a Dios, Él se acercará a usted. Esa es la iglesia que ella dice que parecerá que caerá, pero no caerá. Esa es la iglesia triunfante. Pero hay muchos por ahí que están diciendo que ella se refiere a la iglesia militante. Para nada se refiere a la iglesia militante, se refiere a esos fieles que todavía conservan la doctrina pura de la palabra de Dios, que no decoran los templos como si fueran discotecas, y sus jóvenes parecen más mundanos que los mismos mundanos. Esa iglesia que fundó Cristo y los discípulos y profetas no caerá. La iglesia que vino después que murieron los discípulos y se le vendió a Constantino y a Roma, sí ha caído y se ha hecho habitación de toda ave inmunda. La iglesia que Dios levantó a través de William Miller, Ellen White y otros pioneros no caerá, pero la iglesia que vino después que ellos murieron ha caído terriblemente. También que hoy en día tenemos mujeres pastoras y pastores homosexuales, y no solo eso, sino que invierten en las bolsas de valores de los Estados Unidos y sus clínicas hacen abortos y apoyan el cambio climático y los pinchazos de la pestilencia 19. Por Dios, despierten y vuelvan a la senda antigua, por favor despierten. Mi intención no es atacar a nadie, mi intención es que veamos a Dios y no a gentes. Conocí a una chica de Perú de 18 años, sus padres son de la iglesia y ella nació en la iglesia. Yo le dije que yo ya casi cumplo 3 años en los caminos de Cristo. Ella me dijo que ella solo tenía un solo año. Yo le pregunté que por qué dice que solo tiene uno solo si ella me dice que nació en la iglesia. Ella me dijo que ella conocía la doctrina, pero que no conocía a Dios, que sus padres le enseñaron doctrinas y en la iglesia le enseñaron doctrinas, pero que ella no había tenido un encuentro con Dios, que ella hacía lo que tenía que hacer no por amor a Dios, sino porque era lo que le tocaba, porque había nacido de padres adventistas. Me dijo que después de un año de haber conocido el canal Escuela de Profetas, ella se ha acercado más a Dios y me agradecía por dejarme usar de Dios. Le dije que sus palabras me ponen a temblar, porque yo también no soy perfecto, tengo muchos defectos y le pido a Dios constantemente que me ayude a superarlo. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad de volver a empezar con Él. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos ama. Si caíste, Él te dará la mano para que te levantes y te aferres a la sangre de su Hijo. Le dije a ella que no se puede jugar con el pecado,
porque duele mucho perder a Jesús. José y María perdieron a Jesús cuando Jesús tenía 12 años y le costó 3 días encontrarlo. No sé a usted, pero si hago algo que a Dios no le gusta, siento que pierdo a Jesús por muchos días y me siento fatal en mi corazón. Es una sensación muy mala. Porque de nada te vale hablar de Dios porque te sientes como un hipócrita. A eso le tengo mucho miedo. No quiero perder a Jesús. Yo sé que Él me perdona, pero es horrible sentirse lejos de Jesús, lejos de la persona que más te ama en el mundo. Una muchacha no cristiana me encerró en su casa. Yo le hablaba de Dios y su abuela había salido y nos dejó ahí. Yo le di a ella que abriera la puerta y ella no quería abrirla. Yo estaba sentado en el comedor de su casa y no quería pararme a la puerta porque ella iba a intentar darme un beso si yo intentaba salir. Ella estaba en la puerta. Mientras hablaba con ella, volvió su abuela, enojada porque todo estaba cerrado, y le dijo a ella que por qué había cerrado toda la casa. En esos momentos, cuando la abuela abrió, yo aproveché y me salí, y ella salió enojada detrás de mí y me dijo que si yo era un homosexual, que ella estaba buenísima y que tiene muchos enamorados, pero que por qué yo la rechazo. Yo la miré a la cara y pensé, el diablo quiere que yo caiga, y me fui caminando hacia mi casa. Es mejor que ella piense lo que quiera pensar, a que yo pierda a Cristo. Satanás ataca más a los que Dios usa para su obra. Estaba censurado por 15 días en esta plataforma, por eso no subía videos. Lo interesante es que me censuraron por un video que está en inglés aquí. A mí me censuraron, pero el video original en inglés todavía está aquí en YouTube. Esta plataforma me envía mensajes diciéndome que yo no obedezco y que tengo un historial negativo con ellos. Satanás no ataca lo que no le molesta. Pueden buscar Escuela de Profetas en Rumble, porque presiento que tarde o temprano YouTube me va a eliminar el canal. Pero hasta que eso no suceda, yo seguiré llevando la palabra de Dios a todos los que pueda. Volvamos al tema. La sierva de Dios continúa diciendo, el remanente que purifica sus almas obedeciendo la verdad, obtiene fuerza del proceso difícil. Carta 55, 1886. ¿Por qué ella habla de un remanente dentro de un remanente? Hay personas que le gusta pensar que el remanente que se refiere es a toda la iglesia militante, pero está muy equivocado. Ella se refiere a un remanente triunfante. Esto está muy claro en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás se molestó con la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, está la iglesia militante, pero ella se fue a hacer guerra contra el resto de esa descendencia. O sea, contra el remanente del remanente. Se fue detrás de los que conservan las doctrinas de esa iglesia. Esta es una iglesia fundada en Dios y en Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia de Dios son los fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no una institución. Ahora he visto a algunos citar esta cita. Ahora no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna organización nueva, porque esto significaría apostasía de la verdad. Ellos piensan que esa cita lo que te está diciendo es que no puedes tener otra organización que no sea la de la Conferencia General. Están cuidando sus intereses, pero ¿será eso lo que quiere decir el espíritu de profecía aquí? Leamos la cita desde los párrafos más adelante. Dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al comenzar la obra final. Está hablando de la obra del pasado. Será repasada al final. ¿Cuál es la historia del pasado que se tendrá que recordar al final? ¿Por qué tendríamos que enfocarnos en el pasado? Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, o mejor dicho, las sendas pasadas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ese fue el Israel en ese entonces, no andaremos. ¿Quién fue que dijo que no andaremos? Israel. Fue el Israel del pasado. ¿Será que el moderno Israel, la iglesia militante, están cometiendo el mismo error? La sierva de Dios sigue diciendo, cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar
que Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora, no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. ¿Cuál es ese fundamento que Dios ha establecido? ¿Se refiere a alguna denominación, como dicen aquí? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Ahora, no podemos entrar en ninguna organización nueva. Te estoy poniendo la cita completa. Todo lo que dice antes de esa cita y todo lo que dice después de esa cita, para que Dios te revele realmente qué es lo que quiere decir aquí. Sigue diciendo la sierva de Dios, porque esto significaría apostasía de la verdad. Manuscrito 129, 1905. ¿Quién es la verdad en la Biblia? ¿Se refiere a esta cita que debes quedarte sumiso en una iglesia apóstata? ¿O se refiere a que no puedes entrar en ninguna organización nueva sin el fundamento que Dios ha establecido? Porque esto significaría apostasía de la verdad. Lo que Dios me está diciendo aquí es que vuelva a la senda antigua. Si la organización en la que estoy no tiene como fundamento a Jesucristo como fundamento, no de palabrería, sino en hechos, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces estoy en una organización apóstata. Ella sigue diciendo más abajo, le instamos a que considere este peligro. Lo que más debemos temer es el cristianismo nominal. ¿Cuál es el cristianismo nominal? Respóndase usted mismo. Tenemos muchos que profesan la verdad que serán vencidos porque no conocen al Señor Jesucristo. No pueden distinguir su voz de la de un extraño. Eso sigue diciendo la cita. Alabado sea Dios por darnos su palabra. Si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, ¿cuántos engaños evitaríamos? Ahora veamos cuál de esas dos últimas iglesias del fin es la iglesia que triunfará en el tiempo del fin, que apenas estamos entrando a los principios de dolores. En Apocalipsis 3, verso 14 al 22, Jesús le estaba hablando a la iglesia de Filadelfia. Veamos si esta es la niña de Dios, la que la sierva de Dios dice que parecerá que caerá, pero no caerá. La iglesia que triunfará en el tiempo del fin. Dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Jesús dice que prefiere que seas frío. O sea, una persona que ni siquiera conoce a Dios. O sea, un fiel creyente. Pero que no seas tibio. Cuando ya conoces, eres tibio, porque sabe lo bueno y no lo hace, y mayor condenación tendrás. No importa si dejaste la iglesia, eres tibio porque ya conoces. En Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. En Mateo 21:19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Cristo maldijo a la higuera porque aparentaba una cosa que no era, e inmediatamente se secó. Esto se refiere a los tibios que fingen ser cristianos cuando no lo son. Y seguimos con el verso 16 de Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tiene la vestidura de Cristo, pero crees que sí. Estás ciega, no ve tu condición. Dice el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Quiénes tienen esa vestidura blanca? Ya veremos qué iglesia tiene esta vestidura blanca. Vemos que la Odisea no la tiene. Sigamos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Sé celoso, no seas liberal.
porque yo no cambio. Y sigue diciendo, y arrepiéntete. ¡Wow! Ni siquiera esta iglesia está arrepentida. No lo está porque Cristo le dice que se arrepienta. Me da vergüenza escuchar gente decirme que somos la iglesia de la Odisea, porque es la última. ¡Ay, mi Dios! Me trajiste a una iglesia que tiene un lavado de cerebro tremendo. Entonces, ¿es usted parte de una iglesia que no se ha arrepentido? ¿Usted no se ha arrepentido todavía? Yo no soy parte de una iglesia que no se ha arrepentido, porque yo sí me arrepentí, soy un pecador arrepentido. Creo en Jesucristo como mi único Salvador y camino para llevarme al Padre. Por su sangre soy justificado y no puedo seguir pecando hasta que Él venga, porque me matará con el resplandor de su venida. Él dice en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Fíjense, Jesús le está haciendo el llamado a la iglesia de la Odisea que se arrepienta. Yo elijo no ser de la Odisea. Eso significa que debo buscar y vivir para Cristo con todas mis fuerzas. Que sé que puedo caer, pero que Él con su gran amor y misericordia me da las fuerzas para no caer de nuevo, y que mi amor por Él sea más grande que el amor que siento por el mundo. El verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina usando la misma frase que usó en la parábola del sembrador. Sin lugar a duda, es un llamado a una iglesia que no está arrepentida. Esta es a la iglesia militante. Aviso, no estoy hablando de edificios, estoy hablando de personas. Cada vez que Jesús dice, el que tiene oído, oiga para oír, te está diciendo que aquí hay un misterio que debes descubrir, y el que te lo revelará es mi Padre, que está en los cielos. Veamos si la iglesia de Filadelfia estará en el tiempo del fin, porque el diablo les ha lavado las mentes a muchos, diciéndole que esa fue la iglesia en el pasado, y que la última es la Odisea. Satanás dice eso para que creas que ser tibio no es tan malo, que en el final del tiempo tú despertarás y te pondrás caliente. Esto es una gran mentira. Si usted no está buscando a Dios con todo su corazón ahora, no espere que la lluvia tardía va a caer en usted. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. Veremos con la palabra maravillosa de nuestro Dios si la iglesia de Filadelfia estará en el tiempo del fin. No olviden que a la iglesia de la Odisea Jesús todo el tiempo la mandó a arrepentirse. Nos dimos cuenta que la iglesia de la Odisea no es la iglesia triunfante. Veamos si la iglesia de Filadelfia lo es. Y si es la iglesia a la que Jesús le llama la niña de sus ojos y que no caerá, aunque parezca que va a caer. Y si esta iglesia sigue vigente hoy en día en nuestros tiempos. Apocalipsis 3, del 7 al 13 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Abrió la puerta del santuario en 1844 y nadie puede cerrarla. Los 10 mandamientos se encontraron en el arca. El mandamiento olvidado ha venido a ser recordado. Acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es una iglesia profética que Dios levantó, pero no se llama la Odisea como el diablo ha querido apodarnos. Se llama la iglesia de Filadelfia. Veamos si esta es la iglesia triunfante. El verso 8 dice: yo conozco tus obras. Lo mismo le dijo a la Odisea. Vaya manera de empezar Jesús a hablarnos. A muchos no les gusta este Jesús, pero es el mismo que murió por ti. No importa dónde te esconda, de Jesús usted no se escapa. Él todo lo sabe. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, que contraste contra la Odisea. Jesús a la iglesia de la Odisea le dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Pero a esta iglesia de Filadelfia le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh Cristo,
ayúdanos a no negar tu nombre nunca. El verso 9 dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga. Por favor, ¿qué es una sinagoga? Todos sabemos que es una iglesia, pero dice que es una sinagoga de Satanás. O sea, es una iglesia de Satanás. Y que los que están en esa iglesia fingen ser israelitas y no lo son. Fingen ser judíos y no lo son. ¿Qué iglesia finge ser rica y de nada tener necesidad, pero es una iglesia desnuda que no está arrepentida? Esta iglesia que finge ser una cosa que no es la iglesia de la Odisea. Por favor, nunca digas que estás en la iglesia de la Odisea, porque es una sinagoga de Satanás. El verso 9 continúa diciendo: sino que mienten. ¿No te mintieron diciendo que no están en ecumenismo mientras todos lo vemos ir a reuniones mundiales en ecumenismo? ¿No te mintieron diciéndote que los pinchazos eran seguros y millones de personas han muerto y otros siguen muriendo? Esta sinagoga de Satanás está llena de tibios, de ciegos que no ven su tibieza. Los de Filadelfia, dice Cristo, que tienen poca fuerza. Estos no dicen que son ricos, ni que tienen muchas cosas y no tienen necesidad. Dice Cristo, tienen poca fuerza, pero han guardado su palabra y no han negado su nombre. Los de Filadelfia no son perfectos, han caído y son débiles de poca fuerza, pero dependen de Cristo, y he aquí donde son realmente fuertes. Todo lo pueden en Cristo que lo fortalece. Sigue diciendo el verso 9, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, ¿aquí de qué prueba me está hablando? ¿Será de la tribulación como nunca hubo desde que hubo gente? ¿Pero qué hacemos ahí? Personas que dicen que esto ya pasó y que esa fue la iglesia de los pioneros en 1844 y que la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Los que creen en el rapto tuercen este verso y dicen que no pasarán tribulación porque ahí dice que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero guardar no significa no pasar por la gran tribulación. David dice, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Guardará mis pies para que no tropiece en piedra. Guardará mis pies, pero no es que no caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Claro que pasaremos la tribulación porque Israel tuvo que pasar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Y sigue diciendo el verso 10, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este mensaje Dios se lo está dando a una iglesia en el fin del tiempo, no a una iglesia en el 1844 solamente. El verso 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu te está diciendo a ti que al final habrá dos iglesias. Una es la sinagoga de Satanás, la iglesia militante, la Odisea. Por iglesia militante debe entenderse que son todas esas iglesias que tienen la cultura por encima de Dios y pertenecen a Babilonia porque son confusas. Y la otra iglesia es la iglesia triunfante, la esposa de Dios, la niña de los ojos de Dios, la iglesia triunfante, la iglesia de Filadelfia, una iglesia que sufre, pero no ha negado el nombre de Jesús. Recuerden que negar a Jesús es no obedecerle. No crea que usted no lo niega porque canta en su iglesia o dice Jesús yo te amo. Santiago 1 del 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Cuando la sierva de Dios dice que la iglesia adventista no es Babilonia, se refiere a la iglesia de Filadelfia, esa que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, esa que es débil y tiene poca fuerza, pero guarda su palabra, no cambia su doctrina. A esa iglesia no les puedes llamar Babilonia, porque es la niña de sus ojos. Adventista significa los que esperan a Jesús. Mire, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Olla de los Testimonios, tomo 2, página 356 dice: en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error? Esta es la iglesia que tú no puedes llamar Babilonia, la iglesia triunfante. No triunfante porque ellos son perfectos, sino porque Cristo lo hace perfecto al andar con ellos de día y de noche. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio a su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se ha cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambres y terremotos por los lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro, observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Ay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas, se secó la vid y pereció la higuera, el granado también, la palma y el manzano. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Me duelen las telas de mi corazón, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Esos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. En el ejército de Gedeón habían 32,000 militantes, pero solo 300 hombres pertenecían al ejército triunfante. Hay muchas diferencias. La iglesia triunfante, según Apocalipsis 12:17, siempre está siendo atacada por Satanás. Satanás no censura lo que no le molesta. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia es la triunfante. Tienen el testimonio de Jesucristo, lo aman y por eso guardan los mandamientos de su Padre. Esta iglesia reconoce que son salvos solo por la sangre de Jesucristo. Y el mismo Jesús le da las fuerzas para guardar sus mandamientos, porque no lo pone en tablas de piedras, sino que lo escribe en sus corazones. Esta iglesia no tiene una denominación. Esta iglesia son los fieles que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4 dice esto: son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres en la Biblia y en especial en este libro Apocalipsis se refiere a iglesias. Y esta iglesia triunfante es una iglesia que no se ha contaminado con mujeres. No han entrado en ecumenismo con ninguna otra iglesia. Sigue diciendo el verso: porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, a Jesús, por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Pertenecer a una iglesia militante no te va a salvar. El mundo está lleno de iglesias. Lo que te salvará es pertenecer a la iglesia triunfante. En la iglesia triunfante están los fieles de todas las iglesias del mundo. Esta iglesia triunfante se compone de gentes que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estas personas están en todas las iglesias que hay en el mundo. Muchos aún no tienen la luz, pero Dios lo ve como almas preciosas para Él. Pueden estar en la iglesia católica y no tienen el conocimiento que Dios nos ha dado, pero son sinceros con la luz que han conocido. Pero cuando reciban la luz que tiene la iglesia triunfante, saldrán de Babilonia. Babilonia significa confusión. Todo lo confuso pertenece a Babilonia. Todo lo que no pertenezca a la iglesia triunfante es Babilonia. Los que andan con Jesús por donde quiera que va, pertenecen a la iglesia triunfante. Esos miembros son los que ven las señales todo el tiempo, porque anhelan irse ya con su Salvador. Son adventistas, no por una denominación llamada así, sino porque esperan al Señor. Recuerden que adventista significa los que están esperando el advenimiento de Jesús. Mejor dicho, la venida de Jesús a este mundo. Nada que ver con una inscripción de una denominación. Israel significa el que lucha con Dios. Nada que ver con un país. Dios eligió a Jacob para que sus descendientes den a conocer al mundo al Dios verdadero, pero ellos se volvieron egoístas. Convirtieron el nombre de Israel en un símbolo exclusivo. Todavía hasta el sol de hoy, ellos se creen los únicos que pueden ser salvos. Todas las iglesias piensan así, pero no saben que para ser salvo deben pertenecer a la iglesia triunfante. Esa iglesia que ha sido y será perseguida por aquellas iglesias militantes. Y lo peor es que esas iglesias militantes van a perseguir a la iglesia triunfante creyendo que le rinden un servicio a Dios. Por ejemplo, recuerden que se dice que habrán 3 Elías. El primer Elías, ¿con quién luchó? El primer Elías luchó con Acab. ¿Y quién era Acab? El rey de Israel. ¿Cómo Elías, un siervo de Dios, va a luchar contra el mismo pueblo de Dios? Miren qué cosa. Estaba casado incluso con Jezabel. Jezabel es símbolo de la iglesia católica de Roma. Miren qué cosa. Entonces el segundo Elías podemos ver, por ejemplo, Herodes. Herodes pertenecía a Galilea, de donde era Jesús, por eso Pilato lo mandó para allá. Pero ¿con quién estaba casado Herodes? Con Herodías. Recuerden lo de su hija Salomé cuando bailó y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Así que ¿con quién peleó Juan el Bautista? Peleaba con la iglesia y a la vez peleaba también con el mundo, o sea, con Roma. Díganme algo, ¿ustedes creen que al final no será lo mismo? ¿Ustedes creen que no se ha unido la iglesia militante con Roma? El que no quiera ver eso tiene que estar ciego. Las cosas se repetirán y volverán a suceder. Pero es a esta iglesia triunfante a la que Dios le llama la niña de sus ojos.
Esa iglesia que no se ha contaminado con otras iglesias, que no anda en ecumenismo. No es una denominación porque todas se rindieron a Roma y están en ecumenismo, aunque lo nieguen, sus frutos hablan por ellas. Esa iglesia donde sus fieles están dispuestos a morir por su rey, porque su rey murió por ellos. La piel de su rey estaba magullada por los azotes que le dieron. Su corazón estaba dolido, pero no solo su corazón estaba dolido. ¿Sabe qué más había en su corazón? Estabas tú. Así es, estabas tú. Y por amor a ti, permitió que lo mataran. Para la iglesia triunfante, este sacrificio tiene un precio infinito. No es una teoría que usan muchas religiones. La iglesia triunfante sabe que cada gota de esa sangre provocó un dolor en el Padre, que tuvo que apartar su mirada de su Hijo para no verlo sufrir así. La iglesia triunfante es una iglesia pura por los méritos de Cristo. Es a esa iglesia a la que la sierva de Dios le dice que aunque parezca que va a caer, no caerá, porque su capitán es quien tiene el timón y tú no puedes llamar a esa iglesia Babilonia. No es a la iglesia militante a la que le dice eso. Muchos se confunden y creen que es a la iglesia militante. No, la iglesia triunfante está esparcida por el mundo entero y son los fieles que siguen al Cordero de día y de noche por donde quiera que va. Cuando Pablo y Sila estaban presos, ellos eran miembros de esa iglesia triunfante, aunque no estaban adorando en la iglesia del Sanedrín, que era la iglesia del momento. La viuda de Zareta no era del pueblo de Israel, pero era del Israel espiritual, o mejor dicho, de la iglesia triunfante. El Señor quiere almas que le obedezcan sin importar las consecuencias. Como joven cristiano quedo espantado de ver personas incluso mayores que yo que llevan mucho tiempo en la iglesia y no saben nada del santuario, cuando la misma Biblia en el Salmo 77:13 dice: Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great God as our God? Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Estoy leyendo este verso de la Biblia King James y tal como dice, así mismo se lo traduzco. Las demás Biblias tienen este verso corrupto y dicen: en santidad es tu camino. El diablo no quiere que estudies el santuario porque sabrá que la ley de Dios está vigente y que Jesús es el Cordero desde los tiempos de Adán y Eva, incluso hasta la cruz. La piel que le colocaron a Adán y a Eva era de un cordero y ese cordero representó a Cristo. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, antes de que Dios los vistiera, estaban vestidos de hojas de higueras. Las hojas de higuera son como las obras religiosas. Nunca cubrirán tus pecados, ni te harán perfecto delante de Dios. Solo vestirte de la piel del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo te hará apto ante el Padre. No hay otro camino que no sea Cristo para llegar al Padre. Puedes cantar y ser famoso, puedes tener varios títulos en teología, pero si no tienes una experiencia íntima con Él, no lo conoces. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová está con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La iglesia triunfante tiene una comunión íntima con Dios. Recuerden que sigue al Cordero de Dios por donde quiera que va. No se contaminaron con otras iglesias. Es una iglesia celosa porque su Dios es celoso. Se deleitan en su presencia en las buenas y en las malas. Cualquiera puede adorar cuando las cosas van bien, pero es en los momentos difíciles donde se ve realmente quién es la persona, si su amor es real o es fingido, o solo busca a Cristo por los panes y por los peces. Ya lo estamos viendo en estos tiempos de zarandeo. Los que pertenecen a la iglesia triunfante no pueden ver que la verdad está siendo pisoteada y no hacer nada. Esta iglesia triunfante es a la que Jesús le dice que serán echados de las sinagogas, o mejor dicho, de las iglesias militantes. Hermanos y hermanas, muchos piensan que es la cizaña la que sale, pero no es así, es el trigo. Es el trigo el que se va, porque entonces este verso, ¿qué quiere decir aquí? Este verso te dice que te echarán. Y pensarán que le rinden un servicio a Dios. O sea, echarán al trigo. La cizaña es quien echa al trigo de la iglesia. Ahora, yo le voy a poner este ejemplo. En los tiempos de Cristo, ¿cuál era la iglesia predominante? Era la iglesia de los judíos, el Sanedrín. Entonces,
Judas fue quien abandonó la iglesia de Jesucristo, pero ¿para unirse con quién? Para unirse con Caifás, que era el sacerdote de la iglesia reinante en ese momento. ¿Y con quién se unió Caifás? Con Roma. Miren el paralelismo de esta cosa. Judas se fue a traicionar a Jesús y a sus hermanos con la iglesia militante y con Roma. Eso mismo sucederá ahora. Habrá muchos hermanos que nos van a traicionar. La misma cosa se va a dar. Esta iglesia triunfante es a la que Jesús le dice que serán echados de las sinagogas, o mejor dicho, de las iglesias militantes. Muy pronto Jesús se pondrá de pie en el lugar santísimo y el Padre le dirá: Hijo mío, ve y busca a mis demás hijos, aquellos que Satanás apartó de mí, pero tú los redimiste y hoy volverán a estar conmigo. Entonces Jesús cambiará su ropa de sacerdote y se pondrá la de rey de reyes, la de un juez. El Salmo 50, 5 al 6 dice que Jesús les dirá a los ángeles: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Los ángeles vienen a juntar a sus santos, no a una iglesia militante que cada día más se parece al mundo. Viene a buscar santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y quiero decir que cuando digo militante no me refiero solo a la iglesia adventista. Todas están en apostasía. De hecho, he visto personas protestar contra otras iglesias evangélicas, y los llaman fariseos, los llaman religiosos. De todas las iglesias, esta apostasía está en todas partes. Los que hicieron pacto con sacrificio, los que ni sus propias vidas se estimaron valiosa para darla por su Salvador. La iglesia triunfante es aquellos que lloran y gimen por las aberraciones cometidas por la iglesia militante. La iglesia triunfante es llamada por la iglesia militante como fanática y alarmista, como extrema y religiosa, y cientos de etiquetas solo por seguir al Cordero por donde quiera que va. Para la iglesia militante, la modernidad y la cultura están por encima de la palabra de Dios. Para la iglesia triunfante, Dios no cambia, tal como lo dice su palabra. Leamos Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Salmo 102, 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Salmos 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Isaías 46:10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad y lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Salmos 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: El yo soy me ha enviado a vosotros. Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Tito 1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Hebreos 6:17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su propósito, interpuso su juramento. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces,
con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esos son solo unos cuantos versos que busqué. Dios es muy claro con su palabra. Apocalipsis incluso termina con una maldición a aquellos que le agreguen o le quiten. Veo películas cristianas donde le quitan y le agregan cosas que nada tiene que ver con la Biblia. Pero hay gentes que esto no les importa y aún así la ponen hasta en las iglesias. No hay respeto por la palabra del Rey del Universo. Es un hecho desafortunado de nuestra generación que la mayoría de los adventistas del séptimo día rechazan la doctrina bíblica de un santuario celestial. Para empezar, nunca se les enseñó esta doctrina. El resultado final es el mismo. Nos encontramos en medio de la iglesia militante de Dios. Hay una guerra entre el trigo y la cizaña por el destino de la iglesia de Dios. Afortunadamente, no somos del tipo que abandonaría la iglesia de Dios debido a una lucha, sino que nos mantenemos firmes en medio, plantando el estandarte eterno de la verdad presente, los mensajes de los tres ángeles. En ese sentido, hay algunas cosas que debemos entender en este momento. Esta guerra dentro de la iglesia de Dios entre el trigo y la cizaña solo continuará hasta la cosecha. La cosecha, en un sentido general, es el fin del mundo. En principio, la cosecha es ese momento en el que tanto el trigo como la cizaña se distinguen claramente del otro. Este momento para los adventistas del séptimo día es con la aprobación de la ley dominical nacional, que está a la vuelta de la esquina. En otras palabras, esta guerra dentro de la iglesia de Dios no terminará hasta la aprobación de la ley nacional dominical. Y entonces, en lugar de la iglesia militante, seremos la iglesia triunfante. Dios tiene una iglesia sobre la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está guiando no a vástago descarriado, ni a uno aquí ni a otro allá, sino a un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres entonces que los recojamos? Fue la pregunta del sirviente. Pero el maestro respondió, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. La red del evangelio no solo atrae peces buenos, sino también malos, y solo el Señor sabe quiénes son los suyos. La vida de Cristo fue una vida cargada del mensaje divino del amor de Dios, y Él anhelaba intensamente impartir este amor a los demás en rica medida. La compasión irradiaba de su rostro y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro militante de su iglesia debe manifestar las mismas cualidades si quiere unirse a la iglesia triunfante. La obra pronto finalizará. Los miembros de la iglesia militante que hayan demostrado ser fieles llegarán a ser la iglesia triunfante. De las citas anteriores podemos ver claramente que la iglesia de Dios tiene dos fases durante su crecimiento: la fase militante y finalmente la fase triunfante. ¿Qué es lo que hace militante a la iglesia? Es la presencia tanto del trigo como de la cizaña. Aquellos que en la prueba de la ley dominical global han demostrado ser fieles se convertirán en la iglesia triunfante, una iglesia integral. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia aquellos en la iglesia actual que luchan contra la verdad presente? Debemos darnos cuenta de que no estamos en guerra con la gente, sino con los poderes de las tinieblas. En lugar de abandonar la iglesia, debemos mantenernos firmes con paciencia y contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Una fortaleza importante que Satanás ha puesto contra la verdad presente es la falsa doctrina de que no hay santuario en el cielo, ni poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Cristo ha derribado toda barrera, todo obstáculo posible para que tengamos la victoria sobre el pecado. El único obstáculo es el yo. Esta es una lucha contra nosotros mismos. No vivamos en este mundo como si fuéramos a vivir aquí para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde viviremos con nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Seremos cizaña o seremos trigo? Pidámosle a Dios que nos ponga el manto de Cristo y seamos trigo, porque por nosotros mismos no podemos. ¿O acaso puede el leopardo mudar sus manchas? Asimismo nosotros no podemos quitar nuestros pecados a menos que le entreguemos todo nuestro ser a Cristo. Como ya he dicho antes,
Cristo no te exige mucho, te lo exige todo. Oremos. Padre mío, ¿cómo empezar a hablar con un Dios santo cuando nosotros somos tan inmundos? ¿Qué palabra usar para un Dios perfecto, que conoce lo que voy a decirle aún antes de salir de mi boca? Gracias te doy, Dios, por el Señor Jesucristo, quien nos acerca a ti y nos da perdón a través de su sangre preciosa. Señor, ayúdanos a estar en esa iglesia triunfante, esa iglesia que su compromiso es contigo primeramente y luego con los demás. Ayúdanos a vivir para tu gloria y honra. Ayúdanos a morir y que viva cada día en nosotros Jesús. Queremos andar con Jesús por todas partes, pero Dios, nos distraen a veces tantas cosas del mundo que cuando nos damos cuenta, a veces pasamos un día entero sin orar ni estudiar tu palabra. Padre, perdónanos y danos la fe de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.